Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día, ¿qué puede brotar de la boca de un profeta, de un predicador, de un sacerdote? Sencillamente pedir la paz para esa tierra de Israel y los países alrededor. Esta tierra donde brotó la resurrección de Jesucristo, donde brotó el mandamiento del amor, donde brotó el perdón y la misericordia en el mundo. Y está viviendo en contradicción con lo que predicó el Maestro. Y a nosotros, ¿cuál es nuestro papel frente a esa realidad? La oración. Orar por esos pueblos para que brote la paz como un ramo de olivo. Hoy, tercer domingo de Pascua, hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera carta del apóstol San Juan y el Evangelio de Lucas. Quiero dividir esta meditación en 3 momentos fundamentales. El primer momento, la renovación de la resurrección. El segundo momento, el amor de Dios. Y el tercer momento, la cercanía de Jesucristo al mundo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué observamos? Una gran renovación de la resurrección en la persona de Pedro. Aquel Pedro que lo negó en 3 ocasiones. El hombre que no quería aceptar a un Mesías sencillo y humilde, a un Mesías que tenía que asumir la cruz para la salvación. Y hoy observamos ese pueblo que he escuchado por Pedro cuando dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Habla directamente, con valentía, de una memoria histórica, que es la historia de ese pueblo, el sostén histórico de ese pueblo. Y le dice a ese pueblo: ustedes se lo entregaron ante Pilato para llevarlo a la muerte, para que muriera como un cualquiera. Pero ese mismo Dios lo resucitó. El dato importante
es que Pedro se está dirigiendo a las autoridades, a ese pueblo que lo negó, que no le acompañó en la cruz, que no le acompañó en el padecimiento. Y aquí este hombre está lleno de valentía, tiene una visión diferente y se mantiene en la verdad. Pasar de la negación a la verdad, eso se llama renovación espiritual. Porque el que se mantiene en la mentira, en la duda, en el engaño, no es una persona íntegra, no es una persona que camina con visión de Dios, porque el que es de Dios nunca lo niega, sino se mantiene en la verdad. Y lo dice claro. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia. Fíjense la palabra que utiliza hoy San Pedro. Sé que lo hicieron por ignorancia. Cuando se habla de palabra ignorancia, eso indica que no entra en plenitud la conciencia de un ser humano, porque ignorancia es desconocer una realidad. Ellos desconocían al Mesías, al enviado del Padre, aquel que vino al mundo a brindarle la salvación al género humano. Ellos no lo conocían. Y hoy Pedro le echa en cara lo mismo que predicó Jesucristo. Ustedes no me conocen. Pero Pedro utiliza una palabra más fuerte. Le llama ignorante, superficiales, que no profundizaron. Y la vida de un cristiano es la profundidad interior. Porque el que es profundo interiormente se mantiene firme en su criterio, en su visión de la vida, en su pensamiento. ¿Y cuál era el pensamiento de San Pedro? Que Cristo verdaderamente ha resucitado. Y al final, ¿cuál es la invitación de este hombre renovado por la resurrección? Por tanto, conviértense, arrepiéntense para que borren sus pecados. Al final, ¿qué brota? La misericordia y la compasión de Dios. En medio de la situación que está viviendo el pueblo de Israel, de Irak, de esos pueblos, lo que le brota a Dios es misericordia y compasión frente a esos pueblos. Que vuelvan otra vez al mensaje del Mesías, que trae la paz y la justicia.
que la paz y la justicia se besen. Si ellos entendieran la palabra de Dios, la interpretaran y la vivieran, comprendieran la verdad que dice hoy Pedro, que ustedes lo llevaron a un madero, y ese propio Dios que se hizo humano lo exaltó y lo resucitó. Ese tema de la renovación por la resurrección también nos tiene que contagiar a nosotros, contagiar al mundo que Cristo verdaderamente ha resucitado, contagiar a la familia que Cristo ha resucitado, contagiar a esos pueblos que se encuentran en guerra, en un mundo donde ha avanzado la tecnología, donde ha avanzado el desarrollo, donde ha avanzado los avances que uno ni lo entiende en el ser humano a través de la inteligencia, pero son tercos de corazón, porque su corazón está oscuro por el poder, por la grandeza, por el tener. Eso es lo que daña al mundo de hoy, el tener, el dinero, el mercado y el dominio de las naciones. En lugar de colocar la paz, miles de personas mueren. Hoy el mundo entero tiene que levantar sus manos, sus corazones, su mirada a esos pueblos que están en guerra, porque ahí están sufriendo los niños, están sufriendo muchas mujeres indefensas, muchos hombres que no tienen que ver nada con esto, y aquellos que tienen que ver están observando como fuera un espectáculo, como si fuera una pelea de gallo, como decimos los dominicanos, o como si fuera un círculo de boxeadores, y no ven al ser humano, la dignidad de la persona, que es llevar a unos pueblos a miles de crímenes que no se pueden tolerar en esta época contemporánea. El mensaje final que dice Pedro hoy, arrepiéntense y conviértense, también le vale a aquellos que tienen que tomar decisiones en el mundo. En el Evangelio de hoy, de Lucas, lo podemos dividir en varios momentos. Tomo el segundo tema: Jesús cercano a su pueblo. Los discípulos de Jesús contaron los que le había pasado por el camino, cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Cuál es la simbología fundamental de reconocerlo al partir el pan? Es la unidad. ¿Por qué existen la guerra, los conflictos? Por falta de unidad. ¿Por qué existen tanto chisme,
murmuraciones entre nosotros por falta de unidad. La unidad es fundamental. ¿Y dónde reconocieron al maestro? Lo reconocieron al partir el pan. Están hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes, paz a ustedes. Que esta palabra de hoy resuene en el mundo entero. El deseo del Maestro, del Mesías, que caminó Palestina, que caminó Galilea, que caminó Jerusalén, que caminó esos pueblos, que resuene hoy también como una campana que no deja de tocar, diciendo: paz a ustedes. ¿Y cuál es la actitud de ellos? Aterrorizados, llenos de miedo, se creían ver un espíritu, un fantasma. ¿Qué indica eso? Que no creían en él, que no creían lo que él había explicado en la Escritura, que él tenía que morir, pero tenía que resucitar. Y él es capaz de humanizarse más. Él es capaz de acercarse más cuando dice: no se alarmen, no se alarmen. Un llamado a la paz interior. ¿Cuántas veces en nuestra vida uno se encuentra atormentado, lleno de problemas, destruido, a veces por culpa de una persona o de un sistema social, de un estado, de la situación que sea? Jesucristo te llama a la paz, pero esa paz no es una paz exterior, sino una paz desde el corazón, desde la interioridad. ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Fíjense la palabra que utiliza el Maestro. ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Cuando habla de corazón, está hablando de la interioridad. Está hablando desde allá del fondo de nuestro ser, de nuestro pensamiento. Miren mis manos, mis pies. Mis manos, ¿qué quiere decir? La misericordia, la compasión. Practicar siempre la misericordia. Las manos abiertas indica acoger al otro. Mis pies, aquel que fue capaz de caminar toda Palestina, toda Israel, todos esos pueblos, predicando la conversión, predicando el amor, predicando el perdón. Mis pies, mis manos, misericordia, compasión, caminar para encontrarse con la humanidad, para que no duden de él. Mis manos, mis pies, soy yo en persona. Tóquenme,
No soy un espíritu que no tiene carne ni hueso, como ven, yo lo tengo. Sí, es decir, se humaniza. Ese Dios se hace más humano, más cercano, para que el hombre crea. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer, por la alegría, el entusiasmo, les dijo: ¿tienen algo de comer? Se hace más humano todavía. No solamente los pies ni las manos, sino la cercanía de comer, diciendo: yo necesito alimentarme. Dios se humaniza no solamente en la cruz, no solamente en la encarnación, sino también en el acontecimiento más histórico, que es la propia resurrección, para que ellos crean en Él. Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo: era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y los profetas y salmos acerca de mi persona, que él tenía que padecer. Es un llamado a creer que Jesucristo siempre camina con nosotros. Ha caminado con nosotros, que no ha dejado el gran misterio, la cumbre, que es la Eucaristía. Él no tiene distancia con nosotros, sino dejó la Eucaristía, que en este momento nosotros estamos celebrando, indicando la cercanía de Él. No es distanciamiento. No ha dejado los sacramentos, no ha dejado los sacerdotes para que sean mediadores con Él aquí en la tierra. No dejó la evangelización. Tantas cosas no ha dejado. Y en la segunda lectura, entre la cosa sublime que nos ha dejado, ha sido el amor. Hijos míos, le escribo esto para que no pequen. Pero si algunos pecan, tenemos a uno que aboga ante el Padre, a Jesucristo el justo. Yo lo conozco. Y si no guardan mis mandamientos, son unos mentirosos. En verdad, la verdad no está con él. La verdad no está con él. Y dice al final: pero quien guarda mi palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado a su plenitud. El tercer momento, el amor de Dios. Que por amor Dios se entregó por el mundo. Que estos tres momentos suenen hoy en ustedes. La renovación interior por la resurrección. El discurso de Pedro lleno de valentía. La cercanía del Maestro. Miren mis manos, mis pies. Quiero comer con ustedes. La cercanía. Y el último momento, ciertamente el amor de Dios ha llegado a través de Él a su plenitud. Tres elementos fundamentales en la liturgia de hoy. Y al final, ¿qué le puedo decir? Sean testigos de la resurrección. Y el que es testigo de la resurrección predica con entusiasmo que Cristo ha muerto y ha resucitado.
vive con entusiasmo esa cercanía a los demás. No vive un cristianismo mediocre, porque muchas personas viven un cristianismo mediocre, inmaduro, incapaz de amar al otro, de perdonar al otro, de comprenderse el uno con el otro. Entonces no han entendido el mensaje de hoy, de la renovación, de la cercanía, de la plenitud del amor. El cristianismo es algo más. El cristianismo es algo más. Más que cualquier ideología, más que cualquier profesión, más que cualquier cargo. El cristianismo es morir y entregar la vida por los demás. Que así sea.